Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y esta vez regresa uno de sus temas favoritos, brujería. Quédense hasta el final, se lo recomiendo. Solo antes de empezar, vayamos con los saludos a las primeras 3 personas en comentar el video anterior. Así que un saludo muy especial para José Romero, Leslie Coronado y Alessandra Domínguez. Gracias muchachos por siempre estar al pendiente de cada video. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Los brujos de Catemaco. Historia enviada por Daniela Córdoba, desde Veracruz. Hace unas cuantas semanas me encontré con este canal y escuchar una de las historias que hay aquí me hizo recordar cuando mi abuela nos contaba sus historias de juventud. La historia que les quiero contar hoy es algo que le sucedió a mi abuelo. Mi abuelo murió hace 15 años. Después de eso, mi abuela vivió 5 años más y se fue a encontrar con él. Durante esos 5 años, todos sus hijos y nietos la visitábamos mucho a mi abuela para que no se sintiera sola. A ella le gustaba mucho platicar y recordar su historia y su juventud. Entre todas esas historias, había una muy peculiar. Antes de que mis abuelos se conocieran, mi abuela había estado casada y mi tío mayor fue fruto de su primer matrimonio. Después de un tiempo y cansada de maltratos, mi abuela se separó del señor con el que se había casado y se fue a trabajar a otra ciudad, llevando a su hijo con ella. En aquellos tiempos, ser madre soltera era mal visto, así que al llegar a esa nueva ciudad, mi abuela tuvo problemas para encontrar trabajo, pero afortunadamente lo logró. Después de días de buscar y buscar cerca de un mercado, encontró una frutería donde estaban buscando una empleada. El señor, que era el dueño del local, sintió mucha pena por ver a mi abuela, que venía con un niño en brazos, y le dijo que detrás del local había un pequeño cuarto con baño y que si quería, ahí podía quedarse. Al parecer, todo comenzó a mejorar para ella y, con el tiempo, la mayoría de los clientes ya conocían a mi abuela y algunos le llevaban hasta regalos o dulces para mi tío, que aún era un niño. Entre todos sus clientes, conoció a mi abuelo. Él iba cada semana, ya que sus papás lo mandaban a comprar todo lo que hacía falta para su casa. Con el tiempo se fueron conociendo y empezaron a andar de novios, pero la familia de mi abuelo se podría decir que tienen dinero, aunque tampoco en exageración. Así que cuando se enteraron de con quién andaba mi abuelo, le prohibieron que volviera a ver a mi abuela, ya que no tenía dinero ni familia, y además tenía un hijo de otro. Sumado a todos esos problemas, los papás de mi abuelo ya tenían pensado con quién se casaría, alguna chica de otra familia conocida. Mi abuelo había estado saliendo por un año con esa chica, pero nunca llegó a enamorarse ni a sentir nada por ella. Así que, en cuanto conoció a mi abuela, decidió terminar la relación que tenía con ella, pero ella no lo aceptaría tan fácil. Se podría decir que mis abuelos tuvieron un arranque de esos juveniles y se escaparon los dos a Puebla. Los papás de mi abuelo estuvieron buscándolos por un tiempo, y después de años, aceptaron que él estaba enamorado de mi abuela y que ella era una mujer buena. Después de eso, decidieron regresar a Veracruz y todo iba aparentemente bien. Pero la exnovia de mi abuelo era una mujer enferma y sin límites. Después de tiempo, se enterarían que ella fue la culpable de tantas desgracias que pasaron en la familia. Después de todo esto, mis abuelos se fueron a vivir solos. Él siempre salía todas las mañanas para ir a trabajar al rancho de su papá, ya que se dedicaban a la ganadería. El rancho era muy grande y con hectáreas muy extensas para que el ganado pudiera pastar. Uno de esos días, mi abuelo regresó a casa con mi abuela, sintiendo una pequeña incomodidad en una pantorrilla. Todo el día lo estuvo molestando, pero él pensó que era alguna espina o un pedazo de madera que se le había metido a la bota. Le pidió ayuda a mi abuela para quitarse la bota y, cuando lo hizo, los dos se dieron cuenta que tenía una extraña mordedura. A mi abuelo le pareció extraño, ya que en el rancho nunca se había dado el caso de que alguna araña o víbora picara a alguien. Así que esperaron el día siguiente para ver qué les decía el doctor. Al siguiente día, cuando llegaron con el doctor, mi abuelo le explicó lo que había pasado y cómo se sentía. El doctor le dijo que no era nada fuera de lo normal, que quizás algún pequeño insecto le había picado y tuvo una reacción alérgica. Le dio algunos medicamentos,
Le pidió que reposara algunos días y eso fue todo. Desgraciadamente, el doctor no tuvo razón, ni la tuvieron los siguientes doctores con los que fueron. Nadie les podía dar un diagnóstico correcto, ni decirles qué era lo que pasaba. Lo único que era seguro, lo que sea que le había pasado en la pierna, le estaba provocando gangrena a mi abuelo. Lo único en lo que concordaban todos los doctores era en que perdería la pierna. Después de sabido eso, mi abuelo se iba a beber todos los días. Había caído en una depresión, no solo porque perdería su pierna, sino porque sentía que ahora iba a ser una carga para todo el mundo. En una de esas tantas borracheras, mi abuelo volvió a encontrar al señor que le tendió la mano a mi abuela cuando llegó al pueblo, el señor del local de frutas. Él lo invitó a comer a casa, y mi abuela preparó una gran comida para recibirlo a él y a su familia. Él llegó y, después de platicar y ponerse al día, el señor y mi abuelo empezaron a tomar como de costumbre. Llegó el punto donde empezaron a hablar de lo que le pasaba en la pierna a mi abuelo. Él le platicó todo lo que había pasado con los doctores y lo que le habían dicho sobre perder su pierna. El señor escuchaba muy seriamente y cuando terminó de contarle todo, el señor le dijo en un tono muy serio: «Hoy mismo te voy a quitar ese mal que tienes en tu pierna». Todos se quedaron serios y hubo un silencio muy incómodo. Mi abuela pensó que solo eran habladurías de borrachos, así que trató de cambiar el tema. El señor se levantó de la silla donde estaba y le dijo a mi abuela que pusiera a hervir agua en una olla y que le pusiera 1 kilo de sal. Mi abuela y la esposa del señor así lo hicieron para seguir la corriente. Total, ¿qué se podía perder con ese par de borrachos? Cuando el agua terminó de hervir, llevaron la olla ahí donde estaban sentados en el patio. El señor les dijo que esa olla la llevaran adentro en la habitación donde ellos dormían, que ahí la dejaran y después se fueran al parque o a caminar. El señor se puso de pie y ayudó a mi abuelo para llevarlo a la habitación. Estuvieron casi 1 hora ahí. Mi abuelo nunca le contó a mi abuela lo que había pasado ahí, y ella nunca se lo preguntó. Lo único que recuerda, y tendrían como testigo a la esposa del señor, es que estando ahí afuera en el patio, esperando a que salieran, de la ventana del cuarto salió una ráfaga de viento muy fuerte que casi se llevaba la cortina con él. Después de eso, los dos salieron de la habitación y hasta la borrachera se les había bajado. Se despidieron y mi abuelo le pidió a mi abuela que se fueran a dormir. A la mañana siguiente, mi abuela despertó. Mi abuelo no estaba a su lado. Se levantó de golpe de la cama y lo empezó a buscar por todos lados. Después de un momento que le pareció una eternidad, vio a mi abuelo salir del baño caminando. Antes de la noche anterior, mi abuelo siempre anduvo con muletas y, cuando no, necesitaba ayuda para caminar. Mi abuela empezó a llorar de felicidad y contagió a mi abuelo, que también empezó a llorar junto con ella. Le explicó que ese día ya no sentía tanto dolor como antes y que en algunas partes que tenía con piel podrida en la pierna le estaban sanando y secando, y esas partes estaban cayendo por sí solas. Conforme los días pasaban, la pierna iba mejorando cada vez más y mi abuelo iba sintiéndose mejor. Cuando la pierna estaba a punto de sanar completamente, le llegó la terrible noticia que el señor que le había curado la pierna había fallecido. Fue un día muy triste, ya que era un señor muy querido por todo el pueblo. Ya se pueden imaginar el dolor que sintió mi abuela y mi abuelo. Fue uno de los velorios más grandes que ha habido en el pueblo. Casi toda la gente asistió por el cariño que le tenían. Después de algunos años, mis abuelos se fueron a vivir al puerto de Veracruz y mi abuelo había conseguido un buen trabajo, una buena casa y todo parecía marchar bien. Después de unos años donde todo aparentemente iba bien, empezaron a notar que la pequeña parte que le faltaba de la pierna aún seguía sin sanar. Con el tiempo, mi abuelo empezó a sentir otra vez molestias y la gangrena empezó a esparcirse de nuevo. Pero esta vez ya sabían qué tenían que hacer. Tenían que buscar un curandero o un brujo por la zona. Pidiendo referencias entre amigos y conocidos, llegaron con una de las vecinas. Les dijo que, si de verdad querían deshacerse de eso, tendrían que ir con los brujos de Catemaco. Lo pensaron por unos días, pero al final de cuentas, los dos sabían que era la única opción que tenían. Regresaron al pueblo a dejar a mi tío, que aún era niño, al cuidado de los papás de mi abuelo, y agarraron rumbo a Catemaco. Antes de esto,
ya habían contactado a la persona que le haría el trabajo a mi abuelo. Cuando llegaron ahí, ya los estaban esperando y les dijeron que pasarían el resto del día en el pueblo y en la noche vendrían por ellos para llevárselos a la isla. Como a las 10 de la noche, pasó a buscarlos el mismo señor. Les dijo que tendrían que ir al muelle y ahí tomar una lancha para llegar a la isla. Ya tenía indicaciones a dónde llevarlos y alguien los estaría esperando al otro lado de la isla. Llegaron al muelle todos y la única luz que se alcanzaba a ver era la de las casas cerca del muelle. Como dijo el señor, había un lanchero esperándolos. Se subieron a la pequeña barca y se fueron alejando. Poco a poco se fueron acercando a la isla. A lo lejos podía verse una persona con una pequeña lámpara. Cuando llegaron a la isla, el lanchero los ayudó a bajar y rápidamente se fue de ahí. Mi abuelo le empezó a gritar que a qué hora iba a volver por ellos o cómo se suponía que se iban a regresar. La persona que estaba con la lámpara le dijo que no tenían nada de qué preocuparse, que saldrían sanos y salvos de la isla si todo marchaba bien. No entendieron a qué se refería con que si todo marchaba bien. Les dijo que lo siguieran y así empezaron a caminar un buen rato en la oscuridad de la selva, cuando de repente llegaron a una pequeña cueva. Desde afuera se veía que había un poco de iluminación por algunas velas que estaban adentro. Cuando llegaron a la entrada, la persona se detuvo y le dijo a mi abuela que tenía que esperar ahí con él. Mi abuela le dijo que no podía dejar solo a mi abuelo, que batallaba mucho para caminar por sí mismo, pero él le repitió que solo él podía entrar, así tardara y se arrastrara para llegar, pero solo él podía estar ahí. Mi abuelo le dijo a mi abuela que no se preocupara, que él podría hacerlo. A partir de aquí, lo que sigue fue contado por las palabras de mi abuelo. Él avanzó lentamente ayudándose de las paredes húmedas de la cueva. Cuando llegó adentro, lo primero que vio fue la cantidad de velas que había en el piso. También había una persona con una túnica blanca de espaldas. Cuando estuvo más cerca y antes de que dijera una palabra, la persona que estaba ahí, que era una mujer, le preguntó: ¿crees en Dios? Mi abuelo se quedó quieto. Estaba como en blanco y ella le volvió a repetir: ¿crees en Dios? Mi abuelo regresó a sí mismo y le dijo que sí creía en Dios. La mujer le dijo que si así era, que pusiera toda la fe que tenía en él. Le pidió que se diera la vuelta y cerrara los ojos. Así lo hizo mi abuelo. Cerró los ojos. Pudo escuchar cómo la mujer se acercaba y sintió cómo le ponía una venda sobre los ojos y se la amarró para que no pudiera ver. Le dijo que ya se podía dar la vuelta, aunque no entendía por qué si de todos modos no podía ver nada. La mujer le empezó a dar indicaciones de lo que tenía que hacer cuando ella se lo pidiera, y dijo que para empezar tenía que rezar un Padre Nuestro. Cuando hubiera terminado, ella le iba a quitar la venda de los ojos. Iba a empezar a hacer algunos sonidos que él no iba a poder entender, y a partir de ahí, escuchara lo que escuchara y sintiera lo que sintiera, que siguiera rezando el Padre Nuestro, uno seguido de otro sin parar, y que no tenía que abrir los ojos por nada del mundo. Después de un corto momento, ella le pidió que empezara a rezar y así lo hizo. Según mi abuelo, en cuanto terminó de rezar y la mujer le quitó la venda, empezó a sentir cómo a su cuerpo le daba temperatura y recordó que tenía que seguir rezando y empezó uno tras otro y uno tras otro, mientras la mujer seguía rezando la parte que le tocaba. Después de un buen rato, se escuchó un grito. Parecía que la cueva retumbara y, de la nada, escuchó como chillidos de puercos. Junto con todo eso, mi abuelo empezó a sentir como si alguien se restregara en sus piernas. Se dio cuenta que no era la señora, ya que lo que sentía eran varios pares de manos, rozándole la piel y apretándolo y arañándolo. Él fue muy valiente, a pesar de que estoy segura que estaba aterrado. La mujer supongo que notó algo en él y le dijo que no abriera los ojos, que ya estaban a punto de terminar. De repente, le aventó un balde de agua encima. Después de eso, las manos, los sonidos se fueron y todo quedó en silencio. Hasta que la mujer le dijo que ya podía abrir los ojos y
Era la primera vez que veía el rostro de la señora. Le preguntó que cómo se sentía, y levantando una ceja, ella le señaló con la vista hacia su pierna. Él volteó a ver su pierna y se sorprendió cuando vio que su pantalón estaba rasgado. Él le preguntó que qué le había pasado, y ella le contestó que la mujer que le había hecho eso ya había pagado por todo, que no necesitaba saber lo que había pasado ahí, que solo dejara el pago y se fuera. La pierna de mi abuelo extrañamente se sentía mucho mejor. Pudo salir caminando por su propia cuenta, y cuando mi abuela vio que iba saliendo, corrió a abrazarlo. Preguntó que por qué había tardado tanto. A mi abuelo le había parecido extraño, ya que, según él, no había sido más de 1 hora. Habían llegado ahí a las 12 de la noche, y cuando mi abuelo salió de esa cueva, estaba a punto de amanecer. No entendía nada de lo que había pasado esa noche. Le preguntaron a la persona de la lámpara si le tenían que dejar el pago a él y le dijo que no, que era en el altar que estaba al lado de la entrada de la cueva. El pago obviamente era dinero. Además de eso, también habían pedido que llevaran miel y tequila. Nunca supieron exactamente para qué era eso. Después se dirigieron a la orilla de la isla, y efectivamente, ahí había una persona esperándolos para llevarlos otra vez al pueblo. Cuando llegaron al pueblo, estaba amaneciendo, y ese había sido el amanecer más hermoso que hubieran visto en toda su vida. Después de eso se fueron a casa. La pierna de mi abuelo ya nunca más volvió a tener un problema relacionado con eso. Y esta es una de las tantas historias que mi abuelo nos contaba. Si gustan, podría enviarles más, pero por el momento creo que con eso será suficiente. Gracias y saludos al culto. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si saben o han tenido alguna experiencia como esta, y si es así, no duden en compartirlas con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.